¿Qué tal? Buenísimas noches tengan ustedes. Iniciamos semana aquí de Coach Online y el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante. Tiene que ver con la forma en que solucionamos los conflictos. Todos tenemos conflictos, ¿no? Tú sabes cómo resolver los conflictos que se te presentan, ya sea en el ámbito personal, en las relaciones personales o en las relaciones laborales. Si te interesa saber cómo resolver los conflictos, te invito a que te quedes. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Iniciamos, efectivamente. Y pues hoy es lunes, hoy es día en que me toca desarrollar un tema aquí solito. Este tema tiene que ver con esto precisamente de la solución de conflictos, que fue un tema que nos pidieron hace poco, si no mal no recuerdo, esta semana anterior, no, sino la anterior. Y pues con mucho gusto aquí ustedes mandan y ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy con ciertos enfoques que son muy peculiares del coaching y de la neuropsicología. Pero antes de ello, siendo lunes, pues quiero compartir con ustedes la reflexión de la semana. En este caso también tiene que ver con el coaching, la reflexión de la semana. No sé si ustedes estén familiarizados, aunque yo estoy en contra de la caza de animales. Ya ven que en algunos países se abre la temporada de caza, donde ya no hay una veda, de tal manera en que no se están matando a los especímenes jóvenes. Bueno, independientemente, como les digo, que yo estoy en contra de la cacería, se me hace un deporte bastante cruel, pero para mí inicia precisamente esta semana la temporada para planificar el año que viene. Normalmente pensamos que planear un año es cuestión de sentarme una noche antes o posiblemente en las vísperas de Año Nuevo y desear algunas cosas. A lo mejor hay gente que confunde esas 12 uvas que nos comemos al terminar el año y ahí deseamos 12 cosas y terminamos así con los cachetes todos inflados, porque a no ser que te pases las uvas como si fueran pastillas, pues realmente no sé cómo le puedes hacer, pero en realidad nada que ver. Nada que ver. Fíjense que hay estudios muy interesantes que nos dicen la relación que existe entre el tiempo que tú planeas y el tiempo que tú te ahorras. Si tú no tienes un plan, para empezar, cualquier rumbo es bueno. Así tal cual. O sea, si tú no sabes qué rumbo vas a tomar, imagínate que tú te encuentras en esta ciudad y quieres irte de vacaciones. Y sin saber qué carretera, o sea, qué calle desemboca en qué carretera y esa carretera a dónde te lleva, pues vas a llegar a cualquier lugar. Y si ese lugar no es el que tú querías, pues lástima, Margarito, o sea, ya te amolaste. Aquí la cuestión es de que cuando tú, para empezar, como les digo, cuando tú planeas, por lo menos llevas un rumbo. Eso es de vital importancia. Realmente cuando tú sueñas tienes que convertirlo en un plan, y así como el ejemplo que te estoy dando de que te quieres ir a algún lugar a vacacionar, pues sabrás si tomas esta carretera que va rumbo no sé, a Puerto Vallarta, a Tepic y de ahí a Puerto Vallarta, o a lo mejor tomas la carretera que va para Ciudad Guzmán y eventualmente termina en Manzanillo, o a lo mejor quieres ir a Guanajuato, no sé, o sea, pero la idea es de que si tú tomas un rumbo, si tú decides tomar un rumbo, es mucho más factible que disfrutes los resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te preparas con ropa de playa y resulta que terminas en no sé, San Miguel Allende, y en esta época del año realmente hace muchísimo frío. Así normalmente vamos por la vida, Normalmente vamos apagando fuegos, vamos adaptándonos porque no tuvimos la precaución de planificar nuestras metas. Entonces,
la invitación, que ya tocaremos este tema de planificación de metas, obviamente, y se lo exige, vamos, el fin de año y el inicio del próximo. Posiblemente dediquemos un par de programas, si no es que más, a este tema en particular. Y también les traeré copias de la agenda del instituto que tanto les han gustado. Pero la temporada para planificar metas inicia para mí precisamente en los primeros días de diciembre. El motivo es el siguiente. Miren, les voy a dar un ejemplo de un estudio que hizo un gran autor motivacional de nombre Brian Tracy. Él descubre que al invertir 15 minutos de tu tiempo al día para planificar, puedes ahorrar hasta 2 horas en tiempo perdido a lo largo de ese día. Imagínate, 15, iba a decir miserables, bueno, no son miserables, pero 15 cortitos minutos planificando un día y puedes ahorrarte hasta 2 horas de esfuerzo perdido. Ahora imagínate lo que puede suceder si es que tú le dedicas 30 días, 24 días, 21 días a planear el año que viene. Más todavía, te vas a dar cuenta de que tus planes no son ni siquiera de un año. Te vas a dar cuenta que tus planes más bien requieren la inversión de posiblemente 5 años o de 10 años. La idea es precisamente que hagas el esfuerzo consciente de iniciar a ver qué hiciste bien, qué hiciste mal durante este año. Es un balance. Es ver dónde te encuentras. Es ver dónde vas a estar dentro de un año. Y para que puedas establecer las macrometas y las micrometas del año. Técnicas, hay muchas. De hecho, hemos platicado algunas técnicas aquí en el programa. Pero lo importante es que ya te pongas las pilas. Esa es mi invitación y la reflexión del día de hoy. Ya ponte las pilas. A lo mejor vas a dedicarle 15, 20 minutos o a lo mejor media hora al día para empezar a visualizar ese año que tú esperas o de aquí a 5 años. Hazlo. Créeme que el tiempo que le inviertas, así como el estudio que hizo Brian Tracy, donde encuentra que al invertir 15 minutos, yo soy más partidario de que sean 30 minutos al día la planeación, pero bueno, mínimo 15 minutos al día lograba ahorrar hasta 2 horas de tiempo. Imagínate si tú logras invertirle durante estos días que nos quedan del año, ponle que 21 días, lo multiplicas tú por lo menos por media hora. Estamos hablando de un buen de tiempo dedicado a saber a dónde te vas a dirigir este año que viene. Eso es la invitación. Inicia la temporada de casa, pero la casa de metas y sueños. Nos vamos a ir a la primera pausa y les voy a recordar los teléfonos de cabina por si gustan comunicarse con nosotros. Pues vamos a tratar este tema que ustedes mismos nos propusieron, que es cómo resolver conflictos. Llámenos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o vía WhatsApp comunícate al 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto, tu coach de cabecera, platicando el día de hoy sobre cómo resolver conflictos. Fíjense que me gustó mucho una frase del escritor Umberto Eco, un gran escritor italiano, que decía que las crisis en sí no son el problema. El problema es la forma en que reaccionamos a esas crisis, que son precisamente lo que cuenta, lo que vale. Exactamente lo mismo sucede con los conflictos. Los conflictos, ustedes saben que van a surgir en cualquier parte y en cualquier momento. Es parte de la naturaleza humana.
De hecho, si nos basamos a la definición de conflicto, que dice que es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas, pues nos queda claro que muy comúnmente los seres humanos nos oponemos entre nosotros, llegamos a desacuerdos entre nosotros, y esto pues eventualmente genera, en el mejor de los casos, ligeras fricciones. Eso es en el mejor de los casos. Otra definición de conflicto es una guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongada. Yo creo que ese sería, en el peor de los casos, el resultado de un conflicto. En ese nivel muy básico, nosotros como seres humanos, y ahorita que precisamente me va a servir la reflexión de la semana, estamos en la búsqueda de algo, de una forma planificada o de una forma fortuita. O sea, todos sentimos tener una dirección en la vida, o por pura inercia, tenemos una dirección en la vida. A lo mejor alguien nos dice, tú te tienes que poner a trabajar aquí, siéntate, haz aquello, tú te tienes que casar, bueno, no sé. Eso es cuando se genera una inercia no planeada. Cuando nosotros estamos planeando y en ese trayecto de llegar a nuestra meta existe una fuerza que se opone a nuestro avance, esa fuerza opuesta puede ser otro individuo. Y cuando es otro individuo, queriendo o no queriendo, se genera un conflicto. O posiblemente nosotros en la búsqueda o en la mera existencia nos estamos oponiendo de una forma también a lo mejor planeada o a lo mejor fortuita a la consecución de las metas de otro individuo. Estamos en el camino. Y en el peor de los casos, los dos estamos en un camino estrecho y totalmente opuesto. O sea, nos bloqueamos el paso y cada vez que yo avance, empujo a la contraparte en el sentido al que yo voy, pero lo alejo de su meta. Por ahí hay un video muy interesante en YouTube, y lo han subido a Facebook también, donde hay un puente donde están cruzando, no recuerdo qué animales, es un dibujo animado, y están empujándose y forcejeando para ver quién avanza, encontrándose los dos a medio puente. Es un puente que obviamente si se cae uno, definitivamente se muere, se mata. Y no logran ponerse de acuerdo y los dos salen perjudicados. Y eso en ocasiones es la forma en que reaccionamos ante conflictos donde encontramos ese oponente. Y más adelante en este mismo dibujo animado se encuentran un par de animales más pequeños y estos de alguna manera se ponen de acuerdo para no estorbarse. Y al ponerse de acuerdo para no estorbarse, los dos avanzan en sus objetivos comunes, más dicho no comunes, en sus objetivos propios, y entonces ni se estorban. Y esa es también otra forma en la que normalmente suceden las cosas cuando nosotros identificamos que no existe nada personal. O sea, debemos de partir, yo creo que es el primer punto que debemos de tomar en cuenta cuando existe un conflicto. Las cosas pero muy difícilmente son personales. Entonces, cuando yo encuentro una oposición, cuando yo tengo un desacuerdo con otra persona, esa persona estaría en desacuerdo con Aldo Prieto o con Juan Cuerdas, independientemente de cómo te llames o quién eras, por la posición que tú estás tomando. O sea, cuando él quiere resolver un conflicto, o cuando yo quiero resolver un conflicto, la verdad es que no quiero ganar, bueno, esa es la postura que debo tomar, no debo querer ganarle a Pedro o a Luis. Lo que yo debo de buscar es llegar a solucionar esa oposición, esa fuerza que se opone a mi avance, buscando también, de ser posible, la forma en que esa otra persona también pueda lograr lo que quiere. Y esto surge de este cambio de paradigma, de este cambio de mentalidad. No hay nada personal, bueno, casi no, el 99.9999% de las situaciones y de los conflictos que vamos a encontrar en nuestra vida no son personales. Normalmente tiene que ver con estar en ese momento, en ese lugar,
y tener una postura X, pero no es el pleito contra ti en específico. Es un conflicto que se genera por posturas, normalmente posturas ideológicas. Y eso es muy, muy importante identificarlos. A partir de eso, no tienen contra mí un problema personal, yo no debo de generar un problema personal contra mi, entre comillas, oponente. Los dos tenemos un objetivo y los dos vamos a luchar por obtener ese objetivo, y lo ideal es encontrar la forma en que los dos obtengamos lo máximo posible sin perjudicar al otro. O sea, que no vaya en menoscabo de tu oponente, y no vaya en menoscabo de tus propias metas. Ese es el cambio de mentalidad número 1, y desde aquí vamos a ver otras cosas muy interesantes. Resulta de que hicieron también por ahí un tratado, un estudio, Mary Fitzduff, donde ella hablaba que existían diferentes tipos de conflictos. Y esto vale la pena que lo analicemos, porque algunos de ellos se van a salir un poquito de lo que puedo abarcar durante este programa, porque créanme que la solución de conflictos es un arte en sí. Yo no soy un mediador de conflictos, aunque me ha tocado como coach mediar en conflictos, pero tan es necesario hoy en día resolver conflictos que esa carrera, ¿qué creen? Ya existe. O sea, existe la carrera de mediador de conflictos. Existen profesionales dedicados a mediar en conflictos, porque muchas veces, debido a estos puntos que les he venido tocando y les he venido platicando, nos enfrascamos en una lucha de egos, y lo que ya queremos a final de cuentas es ganar, no resolver mi problema, mucho menos ayudar a resolver el del entre comillas contrincante, de la oposición. Queremos ganar, y en muchas ocasiones, teniendo ya la posibilidad de resolver mi conflicto y del otro, porque nos enfrascamos en un ego, porque nos enfrascamos en una lucha de poder a poder, en lugar de decir, ya estoy logrando lo que quiero, a lo que sigue, me quedo enfrascado en el conflicto, tratando de humillar y de vencer al contrario. Esto es algo muy común últimamente. Tan es común que ustedes lo van a notar en todos los ámbitos de su vida. Lo van a notar cuando en la escuela, lo van a notar cuando algún maestro le dice algo a un papá le dice algo a un maestro, el alumno al maestro, al director, y ya no se trata de que el alumno aprenda, sino se trata ya de ganarle y hasta quizá de humillarlo. Igual el padre con el papá, en el ámbito laboral el jefe con el subalterno queda con rencor, luego busca la forma de irse al desquite. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en la solución del conflicto. Estamos enfocados en ganar. Y eso es un error garrafal. Así pues, Mary Fitzduff nos dijo que existían diferentes tipos de conflictos. Y hay que entenderlos, y hay que ver que se presentan en diferentes ámbitos de nuestra vida para poder irlos resolviendo de formas diferentes. El primer conflicto, a lo mejor ni siquiera lo habíamos pensado, el primer conflicto es el intrapersonal. El conflicto que tengo conmigo mismo. Y en ocasiones ese conflicto que tengo conmigo mismo es el más difícil de resolver. Yo en la práctica del coaching lo he encontrado cuando un individuo tiene una escala de valores que ante un suceso de su vida contrapone dos valores. Lo cual quiere decir que me encuentro una disyuntiva de tomar una decisión que vaya en contra de un valor que tenga, y si tomo otra decisión va en contra de otro valor que yo tengo. Ese tipo de conflictos te pueden acabar, te pueden hacer viejo y no resolverlos. Y lo peor del caso es de que no lo resuelves y ni siquiera dices, como no lo voy a resolver, este asunto no lo voy a permitir que me frenen todos los demás proyectos de mi vida, y me quedo ahí. Y me quedo ahí tratando de resolver el conflicto que tengo conmigo mismo. Tiene que ver también con creencias. En ocasiones nosotros tenemos creencias contradictorias.
Y esto sucede mucho tiene mucho que ver con la educación que recibimos. Por ejemplo, una persona que tiene una educación que tenía que respetar de forma ciega y sin chistar a sus padres, y después genera una creencia de que es un adulto y que puede tomar decisiones de forma independiente. Y llega un momento en que estas dos creencias se enfrentan y la persona sufre porque no ha logrado priorizar o establecer prioridades entre sus valores y sus creencias, que cuando se trata de un conflicto intrapersonal, el primer tipo de conflictos de los cuales estamos hablando, eso es lo más importante. Debemos de generar escalas de valores o escalas de creencias de tal manera en que sepamos cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero y así sucesivamente. Nuevamente nos tenemos que ir a la siguiente pausa. Les voy a recordar los teléfonos en cabina que son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, comunícate al 331-019-0712. Si tú tienes por ahí algún conflicto que te está costando un poco de trabajo resolver, igual platícanos, quizá te podamos ayudar. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy platicando sobre cómo solucionar conflictos. Platicábamos sobre las principales, el punto número 1 para resolución de conflictos. Estábamos platicando, o sea, que no era nada personal, no existían cosas personales. Estábamos platicando también de los tipos de conflictos que hay. Hablábamos del intrapersonal, que es uno de los conflictos más graves, definitivamente más graves, pero normalmente que no tomamos en cuenta. El siguiente tipo de conflictos es el interpersonal. Este normalmente es el que más conocemos. Es el conflicto que surge entre dos individuos con características diferentes. Muy comúnmente tiene que ver con el hecho de que un individuo se encuentra en el camino de alguna meta o de de alguna creencia del otro. Y ¿saben qué? También se puede dar por simple y sencillamente que se caigan gordos. No todo el mundo somos monedita de oro, nadie es monedita de oro, más bien dicho, y lo que sucede es de que pues hay gente que te cae mal, y eso no lo vas a evitar. Tú le vas a caer mal a mucha gente y eso no lo vas a evitar, y eso puede generar conflictos interpersonales. Y aún así, rescato lo que dije a un principio. No realmente eres tú, son tus características que a la otra persona de alguna manera no empatiza con esas características tuyas. Otra persona con características similares también generaría esa animadversión en este individuo. No es un pleito personal, aun cuando es un conflicto interpersonal. Estos son los conflictos más comunes y estos son los conflictos en los que en el último segmento vamos a platicar algunos tips rápidamente o pasos para que podamos resolver los conflictos interpersonales. Están los conflictos interrol, donde no es así como un problema como el anterior interpersonal, sino que resulta que un individuo tiene un rol similar al rol que tengo yo y se surgen conflictos. Por ejemplo, en un grupo puede haber dos líderes, ¿ok? Y en lugar de aglutinar al grupo, lo que hacen es dividirlo en dos. Ahí hay un conflicto de roles, son los dos líderes. Les voy a platicar de un conflicto común en algunos lugares de aquí de México. Cuando uno de los hijos de una familia se casa, mas no se va a otra casa, viene el conflicto de la duplicidad del rol de jefe de familia. Esta persona se casa, tiene su hijo, viene siendo el nieto del señor de la casa, y aquí la cuestión es de que quién debe de asumir el rol de jefe de familia. Existe un conflicto de roles y creo que nos queda claro de que el abuelo
darle un nombre, no tiene problemas con el hijo, ni tiene problemas con el nieto. Pero son los roles en un momento dado los que generan este tipo de problemas, este tipo de conflictos. Y aquí la cuestión es que se tienen que resolver no a manera de papá-hijo como confrontación, sino a manera de clarificar los roles. Ese viene siendo el tercer grupo de estos tipos de conflictos. Luego está el conflicto intergrupal. Me voy a ir nuevamente a un ejemplo para tratar de clarificarlo. Cuando, vamos a decir, en una secundaria, en una preparatoria, existe como pique entre dos grupos. Eso es a lo que se refiere al conflicto intergrupal, y la forma, la dinámica de solución de conflictos es un poquito más compleja porque se debe de ir desglosando para ver exactamente dónde surge o de dónde surgió y en dónde se está manteniendo este conflicto. Posiblemente ese tipo de conflictos podamos sacar algo bueno de ellos cuando no es un conflicto que genere una animadversión egoica personal. El conflicto grupal puede servir para motivar a ambos grupos a desarrollar lo mejor posible sus habilidades y sus cualidades a manera de competencia, pero insisto, sin que llegue a generarse un roce ya muy personal, porque puede desembocar en conflicto interpersonal. Y a su vez este conflicto interpersonal, una vez que se enfrascan los egos, son bastante difíciles de resolver. Luego está el conflicto intercomunitario, como grupos étnicos, grupos religiosos, y aquí nos empezamos a dar cuenta de que entre más gente está involucrada en un conflicto, más difícil se hace su solución. Por eso es de que estos especialistas que han surgido últimamente, que tienen que ver con la solución de conflictos, cobran muchísimo más cuando la solución del conflicto es dentro de una empresa, o sea, grupos de empresas. Ahora, imagínate cuando brinca a ser intercomunitario, donde, insisto, pueden ser grupos étnicos, pueden ser grupos religiosos, grupos políticos, y lo hemos visto. ¿En cuántas ocasiones no nos enteramos en la prensa que grupos políticos se agarraron a golpes? Hemos visto congresos, o sea, cámaras de diputados, senadores en algunos países donde se levantan y se lían a golpes. Igual y más, de una forma más quizá encarnizada, por decirlo de una manera, los grupos religiosos. Las comunidades religiosas dentro de una ciudad, dentro de un país, pueden llegar a tener conflictos realmente graves, y aquí la solución del conflicto, cuando ya escala a este punto, se empieza a hacer bastante difícil. Tengo entendido que dentro de la Secretaría de Gobernación existe un interés por encontrar estos conflictos antes de que se disparen, para tratar de evitar este tipo de manifestaciones de violencia que a nadie conviene. Y también, ojo, que en algunos países se están utilizando este tipo de conflictos intercomunitarios dentro de un país a efecto de poder acarrear, agua a su molino, políticamente o religiosamente. Atacarse entre grupos religiosos es algo realmente, creo yo, inhumano, es involucionar, pero hay gente que lo utiliza a efecto de hacerse llegar adeptos, de hacerse llegar apoyo, de hacerse hasta llegar presupuesto, y esto lo podemos ver aquí con nuestro país vecino del norte, como el discurso separacionista, porque no es separatista, sino que trata de separar este aglutinamiento que durante muchos años tuvo nuestros vecinos del norte. Ahora ya no lo tienen gracias a un discurso pues lleno de odio. Y por último está el conflicto internacional. Normalmente el conflicto internacional al paso del tiempo no se soluciona, y cuando se sienten lo suficientemente fuertes un país u otro, desemboca en guerra. Y eso realmente es lastimoso.
el conflicto internacional realmente es un conflicto muy difícil, de muy difícil solución, no imposible. En ocasiones se requiere de muchísima diplomacia y para eso se fundó y se creó precisamente la Organización de Naciones Unidas, bueno, entre otras cosas, para tratar de limar asperezas entre dos países. Porque cuando existen asperezas entre dos países, normalmente los resultados, sobre todo si le agregas dos países de dos etnias diferentes, es así como que agárrense, porque es muy difícil la solución y tenemos ejemplos horribles como sucedieron en la antigua República de Yugoslavia entre etnias, que fue tremendo y realmente es algo que no se desea que llegue jamás a ese tipo de extremos. Saliendo entonces de este tipo de conflictos, para entenderlo, nos vamos a enfocar a los conflictos interpersonales entre dos individuos. Lo primero, decíamos, era identificar que difícilmente un conflicto es personal. Eso es lo primero porque nos permite llegar a una mesa de negociación con una actitud diferente. O sea, no es vamos a pelearnos y a ver quién es el más fuerte y quién gana. No. La solución de conflictos tiene que partir, como les decíamos, de que cada quien tiene una meta, un objetivo en particular, un deseo si ustedes gustan, y debemos de buscar la forma en que los dos obtengamos lo más posible sin que el otro sea el perdedor. Posiblemente se tenga que ceder, ese es el segundo punto. O sea, no es personal y posiblemente tenga que ceder, porque si yo cedo, es muy factible que el otro vea la forma de ceder y logramos como esa caricatura que les comentaba del puente, así como que pegaditos, irnos así pegando a la orilla del puente para no tumbarnos y nos vamos cada quien en el camino que tiene trazado y en el que quiere. Híjole, se nos viene el tiempo encima nuevamente. Les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina, porque sí tengo todavía algunas cosas aquí en el tintero que quiero alcanzar a sacar, pero lo vamos a hacer en el último segmento. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp comunícate al 331 019 0712. Soy el arquitecto Aldo Prieto y este es tu programa Coach Online. ¿Quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial? Comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Quiero agradecer sus llamadas. Gustavo Cuellar, muchas gracias por comunicarte. Por acá la señora Silvia Chong nos dice que es muy complicado este tema de los conflictos internos. Efectivamente, Silvia, a veces somos nuestros peores enemigos y en realidad son conflictos fáciles de resolver. Por aquí Rocío nos dice que es súper interesante el programa. Un abrazo a Claudia y el equipo, con mucho gusto. Y dice que si este programa ahorita estamos total y absolutamente en vivo. Sí, se va a subir a la plataforma de YouTube de Radio Mujer. Y hay una llamada interesante que quiero darle salida y rápidamente regreso a hablar de estos puntos y tips para resolución de conflictos. Miren, nos dice nuestra amiga, voy a omitir el nombre, posiblemente sea personal. Les dice: en Navidad convivimos con familia que te hacen burla o bullying y ya que te vas te juzgan y me choca este tipo de gente. ¿Cómo se le hace para tolerar esas actitudes en un pueblo? Eso que me pasa, y dice, y que lo sufre. Mira, Mari, aquí hay dos cuestiones. Número uno, creo que el conflicto no se está presentando entre dos personas. O sea, yo creo que a ellos no les está importando. ¿Sí?
O sea, a final de cuentas creo que el conflicto o el problema, y te lo digo así de una forma muy sincera, el problema es tuyo. O sea, tú eres quien va a tener que resolver una de dos. O vas a tener que resolver la situación, y esto a qué me refiero con ello, puedes decidir perfectamente no ir a esas reuniones. Perfectísimamente. Y si se acercan a preguntarte el motivo, se los puedes decir tal cual. Posiblemente, si tienen interés ahora sí en resolver el conflicto, podrá ser el momento en que los dos busquen una meta, tanto tú como ellos, de resolverlo. Y por otro lado, lo que puedes cambiar es tu interpretación al suceso. O sea, posiblemente lo estás sintiendo como bullying. Esta parte es como cambiar el enfoque que le das y lo puedes interpretar a lo mejor como jugarreta o como juego o como tal cual de niños posiblemente. En la interpretación está la fuerza de tu respuesta emocional. Es un tema bastante amplio, pero sí quise darte un poquito de orientación porque pues estás compartiéndonos esta situación y pues con muchísimo gusto te damos la orientación. Igual si en un momento dado te podemos servir de una forma más profunda, pues por supuesto ya sabes cómo localizarnos. Miren, cuando nosotros vamos a resolver un conflicto, lo que primero que dije que teníamos que hacer es tener un objetivo. Así tal cual, un objetivo claro y saber cuáles son estos puntos. Número 1, cuál es el máximo que puedo ceder. O sea, que tengo mi objetivo óptimo y cuál es lo menos con lo que yo puedo salir. Porque es una negociación. Mis necesidades, muy importantes. Mis preocupaciones. Mis deseos y mis creencias o valores. Porque en una solución de conflictos no les recomiendo jamás de los jamases que pongan en límite, o más bien dicho, que no le hagan caso a sus valores, que hagan caso omiso a estos valores. Quizás solucionen el conflicto, pero créanme que lo van a sufrir. O sea, todos los días en que se recuerden, lo van a sufrir. Nunca pongan en la mesa de negociación sus valores. Eso se los digo de una forma muy, muy honesta, porque mucha gente queriendo resolver un conflicto dice, ya, o sea, hago esto que está en contra de todos mis principios, pero yo ya no quiero saber. Y después, durante muchos años, lo empiezas a sufrir. Sí puedes cambiar tus valores, me queda claro. O sea, eso es clarísimo. Y en otras circunstancias, que no es un conflicto de este tipo, o sea, que vaya en juego algo muchísimo más valioso, puedes establecer prioridades, es decir, esto es más valioso para mí que este otro valor. Por lo tanto, puedo ceder en este valor, pero en este, que es el más importante para mí, no. Y a final de cuentas, esto me va a llevar a vivir de una forma más feliz, ¿no? Debemos de cuidar también que los conflictos los pesquemos cuando son pequeños. Y hay una escala muy interesante. Lo primero que sentimos ante un conflicto incipiente es incomodidad. Cuando se repite la incomodidad ante la situación repetida, es momento de empezar a poner nuestra línea. Existen otro tipo de conflictos que ya generan ciertos incidentes. Ya se sube de tono de voz, ya se acaloran discusiones, en fin. Esto también en otra escala, estos incidentes pueden llevar a malos entendidos. Y esto llega porque no aclaramos el incidente ni aclaramos la incomodidad. Después sigue la tensión y después surge la crisis. Entre más pronto puedas tú resolver un conflicto, o sea, porque mucha gente tendemos a dejarlos crecer. Y eso, créeme, que es un gravísimo error. Un conflicto en cuanto, como dice aquí, tú te sientas incómodo. A lo mejor en una ocasión va, pero si la situación se presenta 2 veces y vuelves a repetir o a sentir esta incomodidad, créeme que es momento de empezar a buscar la forma de solucionar el conflicto. Si lo dejas crecer, va a llegar en un momento dado hasta generar una crisis. Y al generar la crisis, ahí normalmente está involucrado el ego o
o posiblemente ya no puedas salir de ciertos círculos viciosos, de ciertos hábitos que se generaron debido a que no supiste detenerlo a tiempo. Pasos para resolver el conflicto, así como ese programa que había tiempo, los tantos pasos para resolver esto, ¿no? Miren, el primero es reconocer la existencia del conflicto y tiene mucho que ver con lo que te dije hace un momento. Identifica y reconoce las causas del problema. Número 1. Número 2. Manifiesta el deseo de resolverlo, pero no solamente tú. Todas las partes involucradas deben de manifestar el deseo de resolverlo y deben de acudir a la mesa de negociaciones con estos principios que les di hace un momento, que tenían que ver precisamente con tus valores, con tus objetivos, con las preocupaciones, necesidades y deseos. El tercer punto es buscar el espacio y el tiempo necesario para abordar el problema. Por ejemplo, si tú te encuentras en una reunión como nuestra amiga Mari, en la reunión no es el momento para resolver el problema. Busca otro tiempo y otro momento. Si es necesario, pide la ayuda de un mediador para abordar el tema. Para ello hay que también tener ciertas reglas. Escuchar a la otra persona sin interrumpir. No dar nada por supuesto. Reformular las frases que no parezcan acusaciones. O sea, el mediador en ocasiones te va a pedir que replantees eso para que no sea un pleito. En lugar de decir, tú hiciste, puedes decir, yo entendí esto. O sea, tú me agrediste, yo me sentí agredido. Cambia muchísimo. No juzgar, no insultar. No abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta o por lo menos una pausa, una tregua, se dice por ahí. No utilizar lo que se haya dicho para después generar chismes o divulgarlo. Debe de haber confidencialidad. Por eso es de que en ocasiones el mediador es importante, porque a veces nosotros no podemos llegar a estos puntos y esto se firma en una mediación, se llega al acuerdo y esto precisamente es algo que te va a obligar a respetar a la contraparte, no involucrar al ego y seguir avanzando. El punto número 5 es producir el mayor número y más variado posible de soluciones al problema. En ocasiones las soluciones más que sentimos que son las más ridículas, con una ligera pulidita, una ligera sacudidita, resultan ser altamente creativas. Claro está, cuando tú no estás con un mediador, posiblemente tengas que ser muy diplomático para establecerlas. Las posibles soluciones, insisto, aunque se escuchen ridículas, porque de ahí puede surgir muchísimo. Y sí, efectivamente es la ventaja de un mediador, porque en ocasiones, si dos cabezas piensan mejor que una, tres, y una persona que es el mediador, que tiene mucho conocimiento en el arte de la mediación de conflictos y en la naturaleza humana, te puede ayudar muchísimo, Entonces produces la mayor cantidad y más variadas de soluciones al problema posible. Por ejemplo, se me ocurre que alguien da una interpretación a una solución de problema que dice que quien lo va a resolver son tus hijos. Es un decir. Y tú dices, no, ¿cómo mis hijos son los escuincles? Posiblemente encuentren algo interesante a partir de esto. Es importante no descartar ninguna posible solución. El punto sexto es llegar a un consenso sobre la solución más equitativa. Ojo, o sea, la que sea más equilibrada, no donde todo sea a favor de una persona y todo sea en contra de otra persona. Es llegar a ese consenso sobre la solución más equitativa para las partes en conflicto, valorando críticamente todas las alternativas. Posiblemente también cuando no hay la mejor disposición, por eso es de que conviene involucrar a un mediador. No es un mediador, porque también está surgiendo otra carrera que tiene que ver con mediadores legales. Esto es un mediador más bien moral, por decirlo de una manera. Es una persona que no participa, más dicho, no se carga para un lado y no se carga para el otro lado, participa de una forma ecuánime e imparcial y tiene que tener cierto conocimiento sobre las características propias de la forma o conducta del ser humano. Y por último, y esto es obligatorio, poner en práctica la decisión que se toma.
No existe solución de conflicto si no hay acción o pasos concretos para la solución del conflicto. Si es pérdida de tiempo, se convierte en un ejercicio ocioso tratar de resolver un conflicto si no se toman los pasos que se acordó tomar, si no se toman estos pasos de una forma concreta y posiblemente hasta puedas establecer un marco de tiempo para tomar esos pasos de tal manera en que tú sepas que de aquí a tal fecha el conflicto pues va a quedar lo más resuelto posible. Nuevamente el tiempo se nos vino encima. Créanme que a veces sí quisiera tener unos minutitos extras. No se puede. El radio ustedes que el tiempo es vuela y el tiempo es oro. No me queda más que agradecer el favor de su atención. Norberto que estuvo aquí en controles. Muchas gracias Norbert. Claudia Arias en producción. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto, su coach online, que se despide hasta el día de mañana. Chao.